Bien, hoy sí. Amén. Gloria al Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Le decía en su Biblia, le voy a suplicar, siempre tráigame la copia de la palabra del Señor. Vamos a leer el versículo 16 y 17 con la ayuda del Espíritu Santo. Gálatas 5, 16. Las alabanzas para nuestro Dios. Bendito sea nuestro Rey. Hermano, gracias por estar en la casa de nuestro Dios. A mis hermanos Dúo Sendero de Vida me explicaban, ¿verdad? Que hay un detallito, pero gracias de todo corazón por el esfuerzo, porque estamos en la casa de nuestro Padre Celestial. Y yo sé que usted tiene su Biblia ahí, pero yo quiero suplicarle un fuerte aplauso a nuestro Dios, por favor. Tape ahí la Biblia, por favor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Para mí es una dicha, hermanos. Esta semana también quiero compartirles una foto de la radiografía de la mandíbula. Para mí Dios ha sido conmigo misericordioso y bueno. Yo se lo he trasladado a usted. Y también estoy agradecido porque ha crecido, hermano. Ojalá también en la estatura yo pudiera tener esa bendición, pero Dios ha sido bondadoso en mi vida, con mi familia, y le agradezco de todo corazón. Esta mañana, hermano, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero hablar acerca de este tema que vamos a desarrollar en la vigilia de este próximo 24 de abril, en el nombre de Jesús. Y el tema de la vigilia es andad en el Espíritu, andad en el Espíritu. Y esto no es fácil, hermano. ¿Cuántos andamos en el Espíritu? Amén. En el nombre de Jesús. Es un tema difícil muchas veces de vivir, pero sea el Espíritu Santo ayudándonos a poder agradar los ojos de nuestro Dios. Encontró Gálatas 5:16, me dice amén. La palabra del Señor la leemos con reverencia y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Su palabra dice así. Ayúdenme en voz alta. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Oramos. Padre nuestro, gracias. Gracias por su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por esta hermosa oportunidad concedida de ser llamados a sus santos caminos. Gracias, Padre, por la presencia de su Santo Espíritu en nuestros corazones. Gracias, amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, por habernos apartado para el día de la salvación. Esta mañana nos hemos presentado en esta casa, que es su templo, que es su iglesia, para ser edificados. Consuele nuestros corazones, guíe nuestro espíritu, exhorte nuestra vida, ayúdenos conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Bendíganos por su palabra, lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Diga conmigo, yo sé que esto se va a escuchar un poquito extraño en nuestro ambiente, puede tomar su asiento, pero digo, yo quiero más del Espíritu Santo. Diga así, yo quiero más del Espíritu Santo, hermano. Nosotros como creyentes sabemos que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Hermanos, es Dios quien nos ha dado el privilegio de poder morar en nosotros. Eso es algo, hermano, inexplicable. Dios, dice la palabra, que descendía en el Antiguo Testamento. Y por ejemplo hay una relación donde dice que descendió y posó en Saúl. Así también lo hizo en David, pero luego, ¿verdad?, salía de ellos. Y en los momentos que ellos disfrutaban de la presencia del Espíritu Santo de Dios, ellos hacían la voluntad de Dios, ¿sí o no? Entonces nosotros como creyentes, ahora el apóstol Pablo por el Espíritu Santo también nos llama a andar en el Espíritu. Es decir, a caminar en las obras que el Espíritu Santo quiere que andemos. Y yo le decía que esto no es fácil. Y a mí me es pero muy fácil entenderlo porque soy un ser humano, hermano. Y me está costando día con día, ¿verdad?, tratar de obedecer al Señor, hacer la voluntad de nuestro Dios. No es un camino sencillo. Y es que hay una lucha silenciosa dentro de cada creyente. En cada uno de nosotros está, como decía al final del pasaje, decía, para que no hagáis lo que quisiereis. Es decir, que en nuestro interior hay una lucha entre la carne y el espíritu, y la carne se opone a que nosotros hagamos lo que anhelamos, obedecer a nuestro Dios. La carne es la que está en contra
del Espíritu Santo, en contra de la voluntad que ahora en el nuevo nacimiento tenemos de querer agradar a Dios. ¿Cuántos queremos agradar al Señor? Todos, ¿sí o no? Por eso estamos en la casa. Por eso estamos en la iglesia, porque nosotros tenemos el deseo en nuestro interior que es producido por el Espíritu Santo de querer agradar a nuestro Dios. Él mora en nosotros y Él, dice el apóstol Pablo, que Él produce así como el querer, el hacer. Entonces el Espíritu Santo es quien produce a través del nuevo nacimiento, mis hermanos, ese anhelo de querer agradar los ojos de nuestro Dios. Y todos los hijos de Dios lo anhelamos. Ahora bien, así como usted y yo, en la vida natural, tuvimos que aprender a dar los primeros pasos, decimos los primeros pininos, ¿sí o no? Es bonito ver, sobre todo para los que son padres, disfrutar esa etapa y alegrarse cuando ve que el niño va comenzando a dar sus primeros pasos, ¿sí o no? Y de repente ahí le agarra, ¿verdad? Y cae. Y se vuelve a reponer y muchas veces se apoya en algo porque quiere avanzar. Eso es lo que todos en algún momento en nuestra vida experimentamos. Y lo aprendimos por misericordia del Señor, la mayoría por misericordia del Señor. Ahora, mis hermanos, en la vida cristiana, en algún momento el apóstol Pablo les dice, ya no hay que ser como niños, ¿verdad? Es decir, que los pasos que debemos dar en el camino de la fe, debemos aprender a darlos firmes en el Señor. No sé si me doy a entender. Entonces en la vida natural comenzamos a querer caminar y nos costó al principio. También en la vida espiritual, hermano, andar en el Espíritu, ser llenos del Espíritu es un proceso de aprender. Hay que aprender. Y entonces yo le digo al Espíritu Santo, ayúdeme a andar en los caminos que usted quiere que ande, en la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y a eso quiero animarle en el nombre de Jesús. Porque también debe ser nuestra oración, decirle al Señor, Señor, ayúdeme a caminar en sus santos caminos. David lo dijo de otra manera, Dios crea en mí un corazón limpio. Ayúdeme a entender el sendero de la vida. Sendero, dúo de vida, muy bien. Sendero, ¿verdad? Dúo de vida, gloria al Señor. Muy bien, entonces les decía a mis hermanos que para andar en el Espíritu, en primer lugar debemos entender que no se puede si no somos hijos de Dios. Y todos los presentes somos hijos de Dios. Amén. Por la misericordia de nuestro Padre Celestial. Pero para andar en el Espíritu debemos ser creyentes. Debemos reconocer nuestra necesidad de Cristo. Por eso dice la palabra que el Espíritu Santo nos convence de pecado, hermano. De pecado, de la necesidad de Cristo, de la necesidad de Dios, de nuestro Salvador, de la necesidad de ser redimidos para que el Espíritu Santo produzca las obras que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Y por qué le digo esto? Porque en Romanos capítulo 8, en el versículo 19, acá les suplico a mis hermanos, Romanos 8:19, también el apóstol Pablo nos enseña y dice lo siguiente, Romanos 8:9, por favor, 8:9. Dice así, mas vosotros no vivís según la carne, ¿sí o no? Sino según el Espíritu, pero aquí me confronta. Y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si es que nos confronta. Pero yo le preguntaba, ¿cuántos somos hijos de Dios? Usted me dijo, amén. Y en algún momento esta otra pregunta, hermano, que viene, hermanos, ¿cuántos hemos gozado? Porque esa es la palabra correcta. ¿Cuántos hemos gozado de la llenura del poder del Espíritu Santo? Porque dice la palabra también que todos hemos recibido plenamente el don de Dios, al Espíritu Santo en nuestro interior, de manera completa, hermano, no a medias. Dios mora en nosotros completamente, es decir, que Dios puede hacer en nosotros una obra completa. Puede hacer en nosotros una obra distinta. Me gustó esta afirmación que escuché de un predicador que dijo, Dios no cambia, Dios transforma, decía. Transforma nuestro ser. Hermano, por nuestra propia voluntad, o si no estuviésemos en el Espíritu, hermano, no hay ningún deseo, ninguna intención de venir a la iglesia. No hay ningún deseo de juntarse con los hermanos. La gente que no está en Cristo, lo que desea son otras cosas. Satisfacer los deseos de la carne. Y Dios nos ha dado esta carne, sí,
para que disfrutemos la bendición de la vida. Pero por sobre todo la vida se disfruta cuando nosotros comenzamos a dar esos pasos que tienen como propósito agradar a aquel que nos creó. Pero eso, le repito, es aprendido. No es fácil, hermano. Entonces podrá preguntarse esta mañana alguien para cerrar la introducción: ¿y qué es eso de ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué es eso de andar en el Espíritu? ¿Qué es eso que en algún momento el apóstol Pablo dijo también? No entristezcan, no contristen al Espíritu Santo. Y acá viene también otra pregunta, que esta es una pregunta carnal, hermano, que yo me la hice. Así que la facilito y se la traslado. En algún momento de mi vida le pregunté, bueno, ¿y qué beneficios obtengo al andar en el Espíritu? Y muchas veces como creyentes, con un pensamiento carnal, nos preguntamos esto. Bueno, ¿y qué beneficios obtengo si ando en el Espíritu? ¿Cuáles son las cosas que obtengo? Porque siempre vamos pensando en qué recibo y no en qué doy, ¿sí o no? Siempre vamos considerando, bueno, ¿cuál va a ser mi bendición? En lugar de buscar el propósito para el cual hemos sido llamados. Dice Efesios 2:10, si no se me olvida, que hemos sido creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero vuelvo a la pregunta. A través de un pensamiento de la carne nos podemos preguntar, ¿y qué beneficios obtengo si ando camino en el Espíritu? Pero acá yo quiero responder esta pregunta con otra pregunta que a mí me fascina y me la hago personal. ¿Y qué beneficios he obtenido al andar en la carne? ¿Qué bendiciones? ¿Qué concesiones de la carne? Le cuento, he sufrido, he llorado, me he quejado, me he lamentado, hermano, he sentido, ¿verdad?, la lejanía de la presencia del Señor. Entonces, si me atrevo a preguntarme, ¿qué beneficios obtengo al andar en el Espíritu? La pregunta correcta debería ser, ¿qué beneficios me ha dado la carne? ¿Qué bendiciones? Me ha atrapado muchas veces. Me ha condicionado muchas veces. Y entonces el Señor, mis hermanos, nos llama en Gálatas, en el capítulo 5, versículo 16, por medio del Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, y nos dice, andemos en el Espíritu. Ese es el tema de la vigilia. Y hermanos, se lo digo esta mañana con mucho amor. Siempre el deseo, como hijos de Dios, es que demos ese siguiente paso, ¿verdad? Un niño no comienza la vida corriendo. Comienza caminando. Muchos en algún momento le compran la andaderita y utiliza eso para comenzar a entender la dinámica, aunque ya por intuición la misma naturaleza trae el hecho de querer ponerse en pie y querer avanzar. Y la nueva naturaleza tiene una característica mucho mayor, pero es similar, mucho mayor. El nuevo nacimiento que produce en nosotros ese deseo de querer agradar a nuestro Dios, de querer dar pasos que honren a Dios, hasta el punto que en algún momento uno dice, no, todo lo que yo tengo que hacer es para honrar y glorificar el nombre de mi Dios. Pero en los primeros pasos uno va aprendiendo, ¿por qué hago esto? En algún momento Marcos Witt canta esta alabanza y dice, ¿por qué lo hago? ¿Cuál será el motivo de mi corazón? ¿Por qué hacemos muchas de las cosas, por ejemplo, que hacemos en la iglesia? Y vuelvo a la afirmación donde dice, andemos o andad en el Espíritu. Hermano, la carne no me ha traído, yo creo que usted me entenderá, ningún buen resultado, solo consecuencias. Nuestro pastor fundador lo tipificaba de otra manera, él decía, la factura. Y en algún momento, yo me acuerdo que le preguntaba, bueno, Señor, ¿y esto es de cuál tema que hice? ¿De cuál ahí pendiente? ¿De qué es? Porque sabía que había hecho varias, hermano. Y le preguntaba, Señor, ¿cuál me está cobrando ahorita? Porque hay algún borrasaldo espiritual. Hay algo de misericordia para mí. Porque el Señor nos llama a andar en el Espíritu. Y muchas veces venimos al camino de la fe, y esto se lo digo con mucho amor, y nos hemos acostumbrado únicamente al nuevo nacimiento. Y nos hemos quedado en una condición espiritual a la cual Dios no nos llamó. No es allí solamente.
Y por eso le decía, cuando dice el apóstol Pablo, hay una lucha constante entre los deseos de esta carne y los deseos de nuestro Dios. ¿Alguna vez Dios ha deseado algo malo para nosotros los hombres? Para los hijos de Dios, hermano. Dios es santo. Y Dios no es tentado por el pecado. Dios es puro, es perfecto. Dice la palabra que Él tiene pensamientos de bien. Ahora me voy a adelantar un poquito. Si usted se va a Gálatas capítulo 5, versículo 19, a mí me encanta eso, hermano. Porque cuando aprendemos a andar en el Espíritu, a temer al Señor, a obedecer al Señor, hermano, el Espíritu Santo nos da la capacidad de discernir, filtrar, dicho de otra manera, y entender que hay cosas de la carne que para nada nos benefician. Y entonces por eso el apóstol también dice, usted anda caminando en el Espíritu, usted tiene la capacidad de discernir, ¿y en qué me va a beneficiar esto? ¿Qué es esto? Aquí hace la lista. Entonces dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿qué beneficio trae el adulterio? La fornicación, la inmundicia, la lascivia, ¿qué más? Amén, el 20. ¿Qué beneficios trae la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías? Hasta allí si gusta. Bueno, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es un beneficio condenarse, hermano. Nada comparado al amor de Dios, salvación en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no andar en el Espíritu? Pero entonces le repito la pregunta con la que estábamos casi iniciando y le decía, en algún momento uno se pregunta, ¿qué beneficios obtengo al andar en el Espíritu? Pero la otra pregunta es la más importante, ¿qué beneficios obtengo al andar en la carne? ¿Sí o no? Sencillo, ninguno. Sino, solo consecuencias. Sufrimiento. Por eso en Apocalipsis la palabra enseña que allá no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá ninguna de estas cosas que por causa del pecado somos afectados directamente cuando en algún momento le satisfacimos la carne. Y como todos somos hombres, hemos sufrido. ¿Me dice amén? Por las consecuencias del pecado. ¿Sí o no? ¿O solo me ve aquí al frente al pecador? Como dice un hermano, sí, pastor, el Señor lo eligió a lo más vil, dice la palabra, me dijo. Amén. Así es, hermano. No lo merecíamos, pero el Señor quiere que gocemos de sus bendiciones, que no nos condenemos por causa de los deseos o de la satisfacción de la carne, que es lo que hace allá afuera en la gente, como dice el apóstol Juan en el capítulo 3, saben que la gente no viene a la luz porque no quiere que sus obras sean reprendidas. Nos gusta hacer lo que satisface a esta carne. Y de manera personal, empatizo. Y me digo a mí mismo, es entendible a la persona que no tiene el Espíritu Santo. Pero a mí, que tengo al Espíritu Santo de Dios, yo debería vivir distinto, dice uno. Mi condición espiritual debería ser diferente. Entonces, el anhelo, hermanos, del Señor esta mañana es que nosotros nos demos la oportunidad de aprender a andar en el Espíritu para ya no satisfacer los deseos de la carne. En el nombre de Jesús. Ahora, dejando detalles de lado para traer un consuelo, porque muchas veces no se logra comprender. ¿Cuáles son los beneficios? Aparte de la eternidad, porque muchas veces también en esta vida el Señor trae consuelo. A mí me gusta lo que aparece mucho en Lucas 5:5. Lucas 5:5, le voy a suplicar. Es más, vaya usted conmigo a su Biblia, por favor. Lucas 5:5. Lucas capítulo 5, versículo 5, hermano. Mateo, Marcos y Lucas capítulo 5, versículo 5. Muy bien. Y me encanta eso, hermano, porque usted tiene peticiones, hermano. 5, 5 y 6 vamos a leer. Muy bien, yo tengo peticiones.
Y cuando andamos en el Espíritu, así como usted y yo aprendemos a ser sensibles a la voz del Señor, también el Señor dice que está su oído inclinado a los justos, dice, a los que le temen, a los que caminan en rectitud. Y dice Lucas 5:5, ¿lo encontró? Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas ahora en tu palabra echaré la red. Imagínense, pero se lo voy a aplicar. Escúcheme. Imagínense que uno en la vida se esfuerza por querer lograr muchas cosas, ¿verdad? Pero muchas veces nos pasa que no logramos nada. De nada, hermano. Nada de nada. Pero cuando somos o aprendemos a ser sensibles a la palabra de Dios, que le dice, mas en tu palabra, dice ahí, en tu palabra echaré la red, dice ahí, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Imagínense. A mí me encanta, hermano, porque cuán importante es en nuestra vida ser sensibles a Dios. Porque cuando somos sensibles a Dios, su palabra hace eco en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y nos hace entender su voluntad. Y cuando hacemos su voluntad, hermano, ¿qué pasa? La red pesa en bendición. Pero no es fácil. No es fácil. Se requiere un corazón dispuesto. Así como cuando un día el Señor nos llamó por su misericordia y nos dijo: ¿me necesitas o te vas a condenar? ¿Me necesitas o te vas a condenar? Rápidamente, algunos puntitos. ¿Por qué debo darme la oportunidad de andar o caminar en el Espíritu, hermano? De ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué implica? Es la pregunta. Rapidito, una pequeña lista. Implica sensibilidad y obediencia. Yo hice ahí algunos, hermano. Usted podría haberlos hecho mejor, solo le suplico. Pero para andar en el Espíritu implica sensibilidad y obediencia a Dios. Implica una guerra interna todos los días. Implica una decisión personal. Hay que ser determinados por el poder del Espíritu Santo. Implica carácter espiritual. Se lo repito, implica sensibilidad y obediencia, una guerra interna, implica decisiones personales, implica carácter. Hermano, usted y yo sabemos, para comenzar a desarrollar algunos puntitos, que la edad no determina el carácter, ¿sí o no? Hay jóvenes, hay muchachos de 19, 17, 20 años que tienen carácter. Y habemos algunos, hermanos, que mejor sigamos acá. Y ahí dejémoslo. No tenemos carácter en la vida. Y en la vida espiritual ocurre también lo mismo. Yo puedo tener 20 años, yo se lo he dicho, 25 años de ser creyente, pero eso no significa que como hijo de Dios he madurado, ¿verdad? Sino que hay muchas cosas que hay que aprenderlas de la palabra para poder gozar o disfrutar de lo que Dios quiere acerca del llamado que tiene en nosotros. Entonces, vaya conmigo, por favor, a Romanos 8:14. Romanos 8:14. Le voy a suplicar a mis hermanitos si me puede regalar un poquito de agüita. Romanos 8:14. Por favor. Gracias, muchas gracias, hermano. Ya anda ahí, hermanito, ya anda ahí. Romanos 8:14. Muy bien. Vaya a su Biblia, hermano, en el nombre del Señor. Romanos 8:14. ¿Cuántos somos hijos de Dios? La pregunta parecería absurda, hermano, pero probablemente hay alguien que no es un hijo de Dios. Y si no lo eres, con no dificultad, es imposible agradar a Dios sin Cristo, muy amable. Es imposible, hermano. Ahora, se necesita sensibilidad y obediencia, porque en algún momento le he dicho también, hay creyentes espirituales y carnales. Los espirituales andan en el Espíritu y tienen la sensibilidad de obedecer lo que Dios nos dice, lo que Dios nos recuerda de su palabra. Entonces dice así en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados, oiga, por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué? Hijos de Dios. Ahora,
¿Cuántos hemos sido guiados por el Señor esta semana? Gracias. Hermanos, ¿quién nos condujo a venir a alabar al Señor a lo largo de estos días? ¿Quién nos fortaleció y nos animó para buscarle en esos momentos de oración? ¿El Espíritu Santo? ¿Quién nos convenció de la necesidad de la palabra? Todos sabemos que en la vida hay muchas ideas, hay muchos pensamientos, pero qué hermoso es saber cómo Dios piensa para sus hijos a través de este libro. Mire, la palabra de Dios. Y entonces el Señor Jesús dijo en algún momento: y tendréis vida y vida en abundancia. Y en algún momento también me pregunté, bueno, la vida abundante, pero ¿y eso qué es? Imagínense, años, hermano, 10 años. Señor, ¿qué es la vida abundante? Porque de abundante ni aquí le decía. ¿Pero por qué? Porque en la nueva vida seguía satisfaciendo los deseos de mi carne, la cual se opone al Espíritu. Pero entonces, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice que somos hijos de Dios. Y usted sabe que muchas veces no tenemos quizás la oportunidad de estar escuchando predicas, por decirlo así, todo el día. Pero el Espíritu Santo anda con nosotros, ¿sí o no? En nosotros, perdón, es la palabra correcta, en nosotros, y todos los días nos anda diciendo: esto no, aquí sí, aquí no, aquí sí. El tema es si nosotros obedecemos su guianza, porque al obedecerla nosotros nos mantenemos sensibles a su voz, y por eso nuestro Señor Jesús dijo en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Es fácil seguir la voluntad de Dios? Para el Hijo de Dios sí, pero depende de la decisión nuestra. El poder, la capacidad espiritual la tenemos, amén. Hemos sido fortalecidos o capacitados en el Señor. A mí me gusta también lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, acá al frente, hermano, 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7. Mire qué hermoso, le dijo así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, que lo podemos. Es que no me entiende, pastor, la debilidad. ¿Y qué piensa? Que tal vez por el rostro que tengo, hermano, parezco ángel. No, hermano, somos carne. Y te entiendo lo difícil que es, las veces que le he fallado, la pena, la vergüenza que como seres humanos tenemos. ¿Usted cree que yo no quisiera con todo el alma trasladarle, verdad, las cosas en las que yo le he fallado al Señor, para animarle y decir: hermano, se puede, vamos, sigamos, avancemos? Pero da vergüenza, o a alguien le gusta andar contando sus pecados, hermano. Da pena, da vergüenza, porque es lo que produce el pecado, esa distancia entre Dios y nosotros, contristar al Espíritu Santo. Ahora, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Capacidad tenemos, hermano. Pero todo depende de nuestra sensibilidad al Señor. Y por eso debemos ser guiados por el Señor. Él nos habla constantemente, a todos nos habló esta semana. Nos abrazó, nos visitó, está con nosotros, nos conduce, nos marca el camino. Pero hay que mantenernos sensibles para que con la sensibilidad en el amor de Dios, o a nuestro Dios, podamos obedecerle. Por eso en algún momento el salmista dice: no me apartes de tu santo temor. De tu santo temor. Señor, aquí está mi alma, tú sabes lo que mi carne desea, pero por favor te suplico que tu temor permanezca en mí, para que yo reconozca que tú eres Dios, que tú eres mi Señor, que a ti te obedezco, que a ti yo me he rendido. En el nombre de Jesús. Gálatas 5:17, por favor. Gálatas 5:17. Es una guerra interna, hermanos.
5:17 de los Gálatas. Por favor, llegó por ahí. Dice así, ayúdeme por favor. Porque el deseo de la carne es contra. Y esto nos dificulta, pero sigamos ahí. Es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué anhela mi alma? Estar cerca de mi Dios, ¿sí o no? ¿Qué anhela mi espíritu? Entender su voluntad. ¿Qué anhela lo profundo de mi interior? Yo deseo hacer las cosas bien, ¿sí o no? Los hijos de Dios anhelamos muchas cosas que agraden al Señor. Y en algún momento, no sé si le preguntaba esta semana o se lo recordaba, pero en algún momento le preguntaba al Señor, y no recibí respuesta, de lo claro. Señor, en algún momento te he hecho sonreír con las cosas que he hecho en mi vida. Hasta yo solo me doy risa, preguntaron. Porque muchas veces yo creo que le generamos, no puedo atreverme a decir qué, ¿verdad? Porque Dios es santo, pero al observarme digo, qué frustración conmigo mismo por ser lo que somos. Pero bendito sea Dios que nos salvó a pesar de quién éramos. Y nos da la oportunidad, una oportunidad más de estar en este lugar, hermano, para cantar con alegría, para exaltar el nombre de nuestro Dios, para juntarnos y poder glorificar al Señor, agradecerle, reconocer que Él es grande, que Él es misericordioso. ¿Leyó el Salmo 36? No me responda. Hay una tarea, el Salmo número 136. Lo leímos un poquito, apunte por ahí, vuelva, léalo. Porque grande es la misericordia. Póngame un ratito allí, la última idea del versículo 1 del capítulo 136. Porque para siempre es su misericordia. Versículo 2, al final, ¿qué dice? Porque para siempre es su misericordia. El versículo 3, porque para siempre es su misericordia. Versículo 4, porque para siempre es su misericordia. Y por eso estamos esta mañana en este lugar, hermano. Porque para siempre es su misericordia. Es una dicha andar en el Espíritu. Pero la carne lucha en contra del Espíritu. Nuestra carne está en contra de las cosas que el Espíritu Santo desea lograr en nosotros. Y por eso lo dijo así el apóstol: el deseo de la carne es contra el Espíritu. Entonces es una guerra interna. Decíamos, hay que estar sensibles para obedecer al Señor. El Espíritu Santo nos guía, pero hay que estar atentos a su voz, a su dirección. Y habrá una lucha, hermano. ¿Hasta qué momento? Hasta que cerremos nuestros ojitos. Hasta que cerremos nuestros ojitos. Ese día hemos culminado la carrera y nos hemos graduado. ¿Alguien se quiere graduar, hermano, esta mañana? Gloria al Señor. Y le veremos tal y como Él es. Y entonces, ¿usted cree que los hermanos, los discípulos del Señor, cuando ven a nuestro Señor Jesús transfigurado y ven su gloria, su resplandor, ¿usted cree que ellos tenían deseos en su carne? Olvidan todo lo que está a su alrededor y le dicen: Señor, permítanos que le podamos hacer una enramadita para disfrutar de su gloria, de su presencia, de su llenura, de su amor, de su misericordia, de todo lo que es nuestro grande y poderoso Dios. Pero así como nos hemos, no así, pero en algún momento lamentablemente nos hemos dado la oportunidad de vivir los deseos o lo que nuestra carne desea. Hermanos, aprovechemos la dicha de tener a Dios en nuestros corazones y gozar de lo que el Espíritu Santo desea en nuestras vidas, que no se compara a nada, hermanos. No se compara a nada. Pero es una decisión personal. Lucas 9:23. Lucas 9:23. Por favor, vaya conmigo a su Biblia. Mateo, Marcos y Lucas. Lucas 9:23. Y decía a todos, y en el griego todos, hermanos, significa todos, correcto, así es. Y dice que el Señor decía a todos,
Y ahí nos involucra, nos dice también a nosotros. ¿Y qué nos dice el Señor esta mañana a través de su palabra? Lucas 9:23, ¿lo encontró? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Hermanos, hace quizás unos 2018, más fácil acá, veníamos de una actividad con nuestro pastor Jaime. Para mí la bendición en ese momento era teníamos una motito y él me decía, mira, vamos a ir a tal lugar, y entonces yo lo andaba moviendo y me dice, es que acá en la conversación, ya finalizando porque íbamos entrando al pueblo, me dice, acá lo complejo, lo difícil de esto es aprender a morir al yo. Aprender a morir al yo. Hermano, no pellizque al vecino, pellizquese usted ahí en un peliscón. ¿Cómo es pellizcón o peliscón? ¿En griego? Como sea, hermano. Mire, y duele, ¿sí o no? Ha sido las consecuencias del pecado también, hermano. Y no dejamos de hacerlo muchas veces. Amén. O como dijo aquella persona, amén o no amén, ¿verdad? Niéguese a sí mismo. Y entonces leíamos una listita donde el apóstol Pablo decía, y manifiestas son las obras de la carne. Cuando usted y yo andamos en el Espíritu, somos sensibles y decimos, ¿y para qué en esa tentación? ¿O para qué hago esto? ¿Para qué voy a ceder a los impulsos, a mis malos pensamientos, a la concupiscencia? ¿Para qué? Si no me beneficia en nada. En algún momento el pastor fundador dice que, lo leía, tómenmelo el ejemplo ahí que en algún momento le decía, dice que decía, el Mercedes, se me ha olvidado como decía ahí, o la sierva, pero decía, el Mercedes decía, o la siervita, el Mercedes o la sierva, prefiero al Mercedes, decía él. Nosotros muchas veces preferimos la consecuencia. Mire cómo está el hermano a la par suyo, mírelo, vea el resultado. No, mentira. Ve al pastor, hermano, híjole, destruido. Porque muchas veces le dimos soltura a los deseos de nuestra carne. Aprender el paso a paso que se va dando cuando vamos creciendo, madurando en el Señor, mis hermanos, es también aprender a decir no. ¿Y qué? ¿Te va a regañar el pastor? Si ni caso le hago. Aleluya. Niéguese a sí mismo. ¿Por causa de quién? De aquel que nos amó. De aquel que desea lo mejor para sus hijos. En la casa, sin lugar a dudas, ningún padre de familia desea lo peor para sus hijos. ¿Usted desea lo mejor? Es más, conforme han avanzado los años, dice, quizá me voy a limitar de ciertas cosas porque yo deseo con toda mi alma que mis hijos logren cosas que yo a estas alturas, es más, nunca podré alcanzarlas. Pero yo quiero que ellos sí, que ellos alcancen, dice uno, mejores propósitos, mejores cosas en el Señor, mejores bendiciones, dice uno, en lo humano. Y me voy a sacrificar por amor a mis hijos. Deseo lo mejor para mis hijos. Cuanto más nuestro Padre Celestial dice que si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas, buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, hermano. El Señor le quiere ver bien, ¿sí o no? Nos quiere ver bendecidos, contentos, dichosos. Personas que hemos aprendido a valorar que cada cosa que ocurre en nuestra vida es un detalle del Señor. Es algo que el Señor permite para nuestro bien. Un pasaje muy difícil de entender. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántos amamos al Señor?
todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. También quiero animarle en el nombre del Señor que cuando vengan momentos de dificultad, dése la oportunidad, aunque en su alma, en su interior, se encuentre roto, quizás no con el ánimo correcto, pero hay una alabanza que a mí me encanta escuchar, hermano, que dice: Cristo, yo te amo. Cristo, y eso dice: Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y ahí viene otra estrofa donde dice: y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. Y le amamos y estamos aprendiendo porque muchas veces somos muy egoístas. Pero andar en el Espíritu también implica aprender a amar a nuestro Dios. Es una decisión personal negarnos a nosotros mismos. Como le dije hace un par de domingos, muchas veces venimos todavía, después de tantos años, con el pensamiento de: iré a la iglesia para ver qué recibo, en lugar de cambiar el pensamiento y decir: voy, o esta mañana iré a la iglesia para darle a mi Señor, darle, decía el texto, un fruto de alabanza que glorifique en su nombre, una oración de gratitud, una oración de exaltación, con todo el alma, con todo el corazón. Porque andar en el Espíritu es ya no estar bajo la ley, hermano. En Gálatas 5:17, si no me equivoco, aunque creo que la cita, sí estamos bien, creo que es esa, no era esa. Ayúdenme a buscar la cita que dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ayúdenme un ratito ahí, por favor. 18, por eso digo, mire, ahí está el 18, ¿no? Solo era uno. Gloria al Señor. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hermano, la ley es el espejo que nos revela la incapacidad que tenemos de cumplir los preceptos que Dios estableció. Intentamos quizás lograr 1, 2 de los 613, pero nos equivocamos en el tercero y nos hemos equivocado en todo. Y la ley nos hace concebir o entender esa idea espiritual tan importante, la necesidad de Cristo Jesús. Porque decimos como creyentes: solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Entonces, en Gálatas 3:24 al 26, el apóstol en capítulos anteriores se extiende y dice: de manera, aquí adelante, ayúdeme, que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Sabe qué era un ayo? No era como cuando yo decía, yo decía. No, un ayo, hermano. Era, según la cultura, un esclavo que tenía el propósito de guiar a los niños en la buena conducta, imagínense. Es decir, que el ayo también tenía la oportunidad o la facilidad de poder disciplinar. ¿A cuántos nos disciplinaron, hermano? ¿Sí o no? Duro, hermano. A ninguno. Gloria al Señor. Con razón, Señor, gracias. No. Entonces era ese instructor. La ley nos descubre. Y por eso dice el apóstol: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para hacernos entender que por nuestra fuerza, por nuestro nombre, es imposible, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, dice el 25, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En Cristo hemos sido declarados libres. ¿Cuántos le dan ofrenda de palmas a nuestro Dios? Por Cristo hemos sido libres. Entonces, ¿cómo así, hermano? Las obras de la carne no son manifiestas por el Espíritu Santo, de manera que un hijo de Dios dice:
no me conviene. No me conviene. Por eso Salomón, considerado el segundo hombre más sabio de la tierra, porque el hombre más sabio fue nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Al final, en el capítulo 12, versículo 13, concluye y dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito sea el nombre del Señor. Padre amado, bendecimos su nombre, esta hermosa oportunidad esta mañana. Gracias de todo corazón porque nos llamó a su Hijo la luz admirable. Porque ahora hemos conocido el gozo de nuestra salvación por medio de su Hijo a través de su Santo Espíritu, quien nos convenció de nuestra necesidad de acercarnos a usted, amado Dios. Y ahora a través de su Santo Espíritu discernimos, y como dice su palabra, manifiestas no son las obras de la carne. Las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino tuyo, amado Dios. Pero ahora usted, amado Padre, nos ha convencido de nuestra necesidad de su Hijo. Y por eso le pedimos perdón, porque probablemente a estas alturas de nuestra vida quizá no hemos caminado en el Espíritu, no hemos gozado de la llenura de su Santo Espíritu. Hable ahí con el Señor. Mi hermano, el Señor quiere que disfrute de su presencia, que usted se goce en el Señor. Dijo el apóstol un día: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El Señor está en nosotros por su gran bondad, inmerecidamente. Hoy disfrutamos de su presencia, por eso te bendecimos, amado Dios. Bendiga el nombre del Señor. Con sus ojitos cerrados, levante su mano ahí donde está. Por favor, levante su mano hacia el cielo y diga: Señor, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Gracias te doy, Señor bendito. Levante su manita, hermano, por temor y reverencia. Señor, bendito sea tu nombre. Exaltado seas por los siglos de los siglos. Con toda mi alma, con todo mi espíritu, alma y cuerpo, en el nombre de Jesús. Bendito seas. Gracias, bendito Dios, por tu salvación. Gracias por esa redención en la cruz. Gracias por tu amor y bondad. Ahora ayúdame a caminar, a andar en tu Santo Espíritu. Ayúdame a obedecerte, a agradarte, a amarte, a honrarte. Puede bajar su mano. Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. Y si hay alguien en este lugar que no le ha entregado su vida al Señor, mi hermano, esta es la oportunidad. Es el Señor quien le anima a ponerse en pie. Póngase en pie allí donde está. Pues yo ya tengo muchos años y dudo si realmente soy del Señor. Dice la palabra en Romanos 8:16 que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Póngase en pie, no tenga pena, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Aquí está mi alma, y dígale al Señor: Señor, aquí está todo mi ser, límpiame, perdona mis pecados, purifícame por tu amor. Yo creo, amado Dios, que tú moriste, que tu Hijo murió en la cruz por mis pecados para salvarme, para redimirme. Yo creo que tu Hijo vino a esta tierra para entregarse por mí. Yo merecía el pago de mis pecados, pero mi Señor Jesús, tú te entregaste por mí.
Yo sé que moriste en esa cruz para pagar por mi causa y te pido perdón porque lo he intentado, pero sé que no lo puedo. Mas ahora me refugio en ti y te declaro como mi Rey, mi Dios y mi Señor, para que tú seas por siempre mi esperanza en todo mi ser, para que me laves con tu sangre preciosa y que tu Santo Espíritu pueda venir a morir en mí, porque te necesito. Gracias, Padre, por tu gran amor, porque enviaste a tu Hijo y ahora me has dado la oportunidad de venir a ti y buscarte, ahora que te pude encontrar. Como dice el Salmo número 32, versículo 8, te suplico que me enseñes el camino en el que debo andar. Te entrego todo mi ser en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a mis hermanos que le entregaron su vida al Señor. Y para concluir, oramos, hermano, póngase en pie, oramos de esta manera. Padre nuestro, gracias por la oportunidad que nos concediste de estar en tu casa. Con los hermanos, necesitamos crecer, ayúdenos. Entregamos una vez más esta semana que usted nos ha concedido en sus santas y poderosas manos. Ayúdenos a obedecerle, a honrarle, a bendecirle. Que su palabra sea siempre nuestro alimento. Bendiga a los enfermos, a los debilitados y a aquellos que andan en el Espíritu. Sea usted siempre en su iglesia nuestro guía. Bendiga esta semana, Padre precioso. Esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Lo hemos pedido todo en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Gloria sea nuestro Dios. Cantamos, mis hermanos.